Introducción. La afasia es el campo de investigación por excelencia de la lingüística clínica. Se da principalmente por una lesión en el hemisferio izquierdo. En esta exposición nos centraremos en un paciente con afasia anómica, o también llamada trastorno aislado en la denominación, la cual se caracteriza por la dificultad de encontrar palabras de uso común. La anomia es una componente de prácticamente todas las afasias fluidas, como la afasia de Wernicke o la afasia de conducción. Únicamente si la anomia aparece de modo relativamente aislado, se habla de afasia anómica. Los trastornos anómicos más marcados se presentan por lesiones en la región angular, corteza de asociación multimodal de las áreas parieto-temporo-occipitales o de la zona posterior de la tercera circunvolución temporal, área 37, del hemisferio dominante. Bien, cierra los ojos, apriétalos. ¿Puedes apretar mis dedos? Fantástico. Mueve los dedos de los pies, por favor. Eso es, muy bien. Perfecto. Se le dan bien los test. Saqué buena nota en... ¿Cómo se llamaba? Selectividad. ¿Puedes decirme qué es esto? Cielo. Piénsalo. Cielo, ¿lo tienes delante de ti? ¿Puede verlo? Sí, lo veo, pero es que no me sale el... Vale, no pasa nada, piénsalo. A veces cuesta recordar los nombres. Inténtalo. ¿Cómo me llamo? Lo sé, pero... ¿Y tu hijo? Lo sé, aunque ahora... ¿Cómo se llama? Lian, dale un momento. Es... ¿Cómo se llama? Es... Él se lo puso. Le llamó así por su padre. ¿Cómo no recuerda el nombre de su propio hijo? Sabe que es su hijo. El hemisferio derecho percibe la conexión emocional con el bebé, pero no se comunica con el izquierdo. Allí nacen las palabras. Hemos cortado la conexión entre ambos hemisferios. Necesita crear otras. ¿Y cuánto tardará? Lo conseguirá. La recuperación es dura. Es un proceso de aprendizaje. Debes ser paciente y ayudarle. No podrá hacerlo sin tu apoyo. Las afasias se pueden producir principalmente por una de las siguientes causas: accidente cerebrovascular, pueden expresar clínicamente como pausas o indecisiones al expresar. Prácticamente todos los pacientes con afasia tienen anomia. Por lo tanto, no es infrecuente que se presente como un síndrome afásico residual tras la recuperación de otros síndromes afásicos. Sin embargo, se debe tener muy en cuenta que en la afasia anómica, a diferencia de la afasia de Broca, la fluencia no está afectada. De igual manera, a diferencia de la afasia de Wernicke, en la afasia anómica, la comprensión no se afecta. Esto quiere decir que la comprensión auditiva está totalmente preservada. En esta afasia, la afección la encontraremos en la incapacidad de exteriorizar cierta palabra o la dificultad con la memoria para nombrar algo en particular. A esto también se le llama efecto punta de lengua. La deficiencia para encontrar palabras es más evidente en aquellas de baja frecuencia, baja familiaridad y las que se adquirieron más tardíamente. En esta afasia, la repetición es excelente. Los nombrados antes problemas para encontrar palabras producen largas pausas al hablar o cortes en las frases en un discurso con una fluidez casi normal. Normalmente,
Los pacientes con este tipo de trastorno del habla desarrollan estrategias para sustituir esas palabras mediante perifrases. Por ejemplo, la cosa. O palabras de relleno, como por ejemplo, sí, bueno, usted sabe, etc. Otros síntomas que presentan estos pacientes son los problemas a la hora de evocar palabras en lo que se refiere a la escritura. Además, no presentan problemas en la comprensión lectora. Las personas con afasia anómica pueden entender lo que les dicen otras personas y lo que dicen ellos mismos tienen sentido. Aunque a menudo dan rodeos para expresar lo que quieren decir. Además, la apraxia en estos pacientes se encuentra usualmente ausente. De igual manera no presentan agnosia visual. Este tipo de afasia anómica no siempre se puede identificar claramente en una determinada área del cerebro. En resumen, se puede concluir que las características fundamentales de la sintomatología en la afasia anómica son habla fluida con pausas frecuentes, comprensión preservada, repetición preservada, denominación muy alterada, comprensión lectora y escritura relativamente preservada. La afasia es la alteración de la capacidad para comunicarse, es decir, una anomia. Este trastorno es el más común de todas las afasias. Para distintos autores, usan nombres variados para este trastorno. Por ejemplo, Goldstein denomina afasia amnésica, Head lo llama afasia nominal y Luria afasia amnésica acústica. Cuando este trastorno es muy marcado, el lenguaje espontáneo se ve plagado de circunloquios, es decir, utilizan más palabras que las necesarias para expresar una idea o concepto. En otras palabras, tratan de suplir la falta del nombre con otras expresiones. O bien, el paciente recurre a utilizar palabras de relleno, como generalidades específicas como una cosa, aquello, etc. Y pueden ser extraños. Se puede observar frecuentes latencias o demoras al intentar encontrar las palabras. Esto puede entenderse como dificultad de encontrar el léxico adecuado. La deficiencia para encontrar palabras es más evidente en aquellas de baja frecuencia, baja familiaridad y las que adquieren más tardíamente. La comprensión oral se encuentra prácticamente intacta, pero puede fallar en tareas de alta complejidad. Los pacientes con este trastorno presentan parafasias semánticas y verbales. Este tipo de trastorno debe ser estudiado y explorado adecuadamente en cualquier tipo de afasia. Estudios de este trastorno permiten observar problemas anómicos como consecuencia de lesiones en diversas localizaciones cerebrales. Esto se debe a que los mecanismos neuronales de la generación del nombre son procesos complejos interrelacionados con los restantes mecanismos cognitivos e intelectuales. Estos no se localizan específicamente en ninguna área focal determinada, aunque se dice que puede producirse por cualquier lesión cerca a las áreas del lenguaje. No obstante, los trastornos anómicos más marcados se presentan en las lesiones de la región angular. Esta región es la corteza de asociación multimodal de las áreas parieto-temporoccipitales,
pero se denomina estructuralmente como áreas de Brodmann número 39 o de zona posterior a la segunda y tercera circunvolución temporal, que es en el área. Las afasias pueden evolucionar. Por ejemplo, la afasia de Wernicke, donde la comprensión auditiva se encuentra relativamente intacta, se mantendrá su funcionamiento sin presentar ninguna alteración. Sin embargo, si esta condición empieza a decaer, los pacientes pueden presentar una afasia anómica. Esto puede suceder cuando un paciente confunde semánticamente palabras muy relacionadas como son bolso o cartera. Una vez diagnosticado el paciente, en este caso con anomia pura, se evidencia la falla en el proceso para acceder a las palabras adecuadas. En este caso el paciente sabe lo que quiere decir, entiende el concepto, comprende lo que desea transmitir, pero bueno, se evidencia de manera clara en su cara la frustración porque el doctor le muestra varios objetos, incluso su esposa le pregunta por el nombre de su hijo, y a pesar de que él sabe el concepto, sabe el significado, lo tiene como en la punta de la lengua, no puede transmitir lo que desea. Esto se debe porque en esta afasia el sujeto tiene una dificultad para encontrar las palabras durante la producción oral, tanto en el discurso espontáneo como en las tareas específicas de denominación. En el caso de la anomia pura, el objetivo de la rehabilitación es fortalecer los lazos entre los contextos, conceptos y las etiquetas léxicas. Es decir, se deben diseñar actividades para recuperar etiquetas léxicas. Se ha demostrado la alta eficacia de este tipo de técnicas en sujetos que presentan anomia. Algunas tareas específicas que se emplean con esta finalidad son las siguientes. Proporcionar claves fonológicas. Por ejemplo, aquí el especialista puede emplear un facilitador, puede ser una primera sílaba, una palabra que rime o una palabra fonológicamente parecida. Por ejemplo, si queremos decir andamio, se emplea la palabra andamos, para que el paciente pueda llegar a la palabra de manera más fácil. Otra actividad es el punto de unicidad de las palabras. En este punto, la palabra es el fonema a partir del cual la palabra es única. Por ejemplo, el punto de unicidad de la palabra docencia se sitúa en el fonema de la segunda letra C. Se le pide al sujeto que empiece a pronunciar palabras según se le van proporcionando letras. Iniciaremos con do. Dirá doblar, doblón, domicilio, etc. El número se reduce con doc, documentación, doctor, dócil. Ahora 12, doceavo, ahora docen, docena, hasta llegar a docenc, que solo admite la palabra docencia. También se emplean ayudas morfosintácticas y semánticas. En este apartado se incluye actividades que utilizan las relaciones morfosintácticas para favorecer la recuperación de palabras. Por ejemplo, completando frases. Otro ejercicio es la narración como ayuda a la denominación. En esta tarea el especialista y el sujeto trabajan en el léxico de una narración para activarlo. Puede ser un chiste, una historia temporal o una anécdota real. La narración seleccionada puede ser practicada conjuntamente en distintas sesiones con distintos tipos de ayudas. También se emplean cadenas de palabras. En esta tarea una palabra sirve para activar otra a partir de la última sílaba fonema. Esta es una actividad en la que el sujeto puede realizar de manera diaria o en casa de forma autónoma, escribiendo cadenas de palabras que después se revisan. Y el priming de repetición en su versión oral y escrita. El sujeto debe repetir, leer o escribir el nombre de un dibujo que se le presenta y después de presentar dos estímulos distractores se le vuelve a presentar el mismo dibujo para que lo denomine. Lamborn-Rapp, Sage y Roberts 2000 mostraron la alta eficacia de esta técnica con sujetos que presentan anomia. Bien, cierra los ojos. Apriétalos. ¿Puedes apretar mis dedos? Fantástico. Mueve los dedos de los pies, por favor. Eso es. Muy bien. Perfecto. Se le dan bien los test. Saqué buena nota en
¿Cómo se llamaba? Selectividad. ¿Puedes decirme qué es esto? Cielo. Piénsalo. Cielo, lo tienes delante de ti. ¿Puede verlo? Sí, lo veo, pero es que no me sale el... Vale, no pasa nada. Piénsalo. A veces cuesta recordar los nombres. Inténtalo. ¿Cómo me llamo? Lo sé, pero... ¿Y tu hijo? Lo sé, aunque ahora... ¿Cómo se llama? Lian, dale un momento. Es... ¿Cómo se llama? Es...